El Código Nacional de Procedimientos Penales incorporó un sistema de audiencias para resolver las peticiones y actuaciones de los sujetos procesales mediante los principios de oralidad, publicidad, que garantizan el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad del juez. Este nuevo sistema tiene una metodología con base a audiencias en las cuales el juez no decide sobre un expediente, sino sobre lo que exponen las partes en una audiencia. El juez las escucha directamente y luego decide. A continuación, les hablaré sobre una semblanza general sobre dicho sistema de justicia penal en México. Ante un hecho probablemente delictivo, la víctima o ciudadano puede denunciar, ya sea de forma directa o anónima, a la policía, bajo los lineamientos del artículo 132, fracción 1 y 2 del código ya mencionado, por lo que acuden al lugar a realizar las actuaciones pertinentes, como por ejemplo prestar auxilio a quien lo requiera, acordonar o preservar la escena del crimen para que no sea modificada, recabar la información mediante entrevistas a los testigos e indicios con la intervención pericial a fin de entregar todos esos resultados al Ministerio Público para que inicie la carpeta de averiguación, tal y como lo indica en el artículo 132, fracción 7. En caso de que haya un imputado detenido en flagrancia, de acuerdo con el artículo 146, la policía debe detener al imputado, levantar su informe y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Otro supuesto también sería que la víctima o ciudadano, mediante una querella o una denuncia, acuda al Ministerio Público a poner una denuncia ante un hecho que pareciera ser constitutivo de delito. Cualquiera de estas situaciones, el Ministerio Público puede ordenar la atención médica inmediata y psicológica a la víctima. También puede ordenar la detención del acusado tratándose de casos urgentes, los cuales se describen los supuestos en el artículo 150 del código mencionado. Entonces el Ministerio Público ordena el control de detención, es decir, si ratifica la detención de acuerdo con el artículo 149, entonces el imputado tiene derecho a nombrar a su defensor, ya sea público o particular, pero en caso de no haber delito se le dispone la libertad inmediata de la persona. En caso de proceder a un acuerdo reparatorio, se pone a la víctima a disposición de un especialista de justicia alternativa, quien le dará trámite de acuerdo a los lineamientos del artículo 187. Otra alternativa que brinda el sistema penal son los criterios de oportunidad, los cuales se describen en los artículos 253 y 254, donde se cita que el Ministerio Público puede abstenerse de investigar al no constituirse el hecho como delito o no existir responsabilidad penal y por lo tanto las investigaciones se envían al archivo temporal. En caso de continuar con la investigación, el Ministerio Público solicita la autorización judicial para las diligencias pertinentes. Esto de acuerdo a los artículos 127, 129, 131 y 213. En esta parte se hacen las solicitudes y ejecución de órdenes de cateo, órdenes de aprehensión e intervención de comunicaciones con el apoyo de los peritos y policías, según lo establece el artículo 112, así como la audiencia para la autorización de estos actos de investigación. A partir de esto, el Ministerio Público puede determinar varias alternativas: promover y aprobar acuerdos reparatorios, no ejercer acción penal ante la cual la víctima puede impugnar, o bien solicitar citar para formular imputación, quien en caso de no comparecer solicita y ejecuta orden de aprehensión o comparecencia para que la policía detenga de manera urgente al imputado y lo pongan a disposición inmediata del juez de control. Para la celebración de la audiencia inicial comparece la víctima acompañada con su abogado particular, su asesor jurídico y el agente del Ministerio Público. El imputado comparece con su defensor público en caso de que no cuente con particular, ya que el Estado les proporciona una defensa. En esta audiencia el juez individualiza a las partes con el fin de aclarar y reiterarles si conocen sus derechos. Verifican sus datos personales y domicilios para oír citas y notificaciones, los cuales pueden
solicitados que se guarden como privados. También se les pide que aclaren si es su voluntad que les asistan sus respectivas defensas. Estando en la apertura de la audiencia, el Ministerio Público debe justificar los motivos de la detención del imputado y el juez resolverá sobre su legalidad. En caso de haber sido ilegal, se decreta dejarlo en libertad inmediata, la cual puede ser bajo las reservas de la ley. De ser legal la detención, se procede a la formulación de la imputación, la cual se establece en el artículo 309 y tiene como características principales que deje claro al imputado el hecho del cual se le acusa, la calificación jurídica, su forma de participación y quién lo acusa. Acto seguido, el imputado tiene la oportunidad y el derecho de responder o guardar silencio, advirtiéndole que todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Sin embargo, si él decide guardar silencio, de ninguna manera puede perjudicarle en su procedimiento. Al mismo tiempo puede solicitar un plazo de 72 horas hasta 144 horas para que se le vincule al proceso. Si el imputado solicita un plazo determinado, el juez debate y resuelve sobre las medidas cautelares que deberá tener, pero al vencer ese plazo se continúa con la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público solicita y motiva la vinculación al proceso de acuerdo con el artículo 313 y el defensor expone lo conveniente al respecto. También se desahogan sus medios de prueba. Si el juez no lo vincula al proceso, lo decreta, dejan en libertad y le revoca las medidas cautelares. En caso de vincularlo al proceso, ocurre la solicitud, debate y resolución del plazo de cierre de la investigación, tal y como lo establece el artículo 321. Cabe mencionar que desde el momento de la vinculación y hasta el auto de apertura, el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, que consiste en solicitar al juez que el imputado se le imponga la condena al concluir esa audiencia, porque reconoce su culpabilidad, y a su vez puede solicitar la suspensión condicional del proceso a fin de que el imputado pueda terminar su proceso penal, cumpliendo con un plan de reparación de daño y una serie de condiciones. En caso de que el imputado no haya solicitado el plazo de 72 a 144 horas, se procede con la vinculación al proceso. Se debate al respecto y sobre las medidas cautelares, si se deja en libertad de acuerdo con el artículo 308 o se procede con las evaluaciones de riesgo y seguimiento de las mismas. De igual manera, se le da la opción del procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso, que en caso de aceptar promueve ante las vías alternas ya mencionadas. En esta parte se concluye con el cierre de la investigación, pero de igual manera puede ocurrir el sobreseimiento en alguno de los supuestos descritos en el artículo 327. La etapa intermedia se inicia máximo 15 días después de la audiencia inicial, salvo algunas excepciones, y consta de dos fases, una oral y otra escrita, ya que el Ministerio Público presenta por escrito las acusaciones con los requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se continúa con el descubrimiento probatorio, donde se exhibe la carpeta de investigación y se da acceso a las evidencias materiales, los medios de prueba, entre otros, tal y como lo establece el artículo 337. Una vez citadas las partes a la audiencia intermedia, el juez de control la ha de resolver de acuerdo a su competencia los vicios formales, los requisitos de procedibilidad, extinción y cosa juzgada, así como los acuerdos probatorios y exclusión de los medios de prueba, de acuerdo con los artículos 344 y 345. Enseguida se dicta el auto de apertura de inicio oral señalando ante qué tribunal se llevará a cabo. De igual manera, desde la vinculación hasta el auto de apertura, el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso. En esta última etapa se inicia con la audiencia de debate, se desahogan las pruebas y concluye con una sentencia. Esta etapa ocurre ante el Tribunal de Enjuiciamiento, quien declara el inicio de la audiencia y se abre el debate que, de acuerdo con el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se celebra ante la presencia de las partes, los peritos, los testigos, los intérpretes y demás personas involucradas. Además, se procede a presentar los alegatos de apertura.
Una vez abierto el debate, el juzgador concede la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de todas las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concede la palabra al asesor jurídico de la víctima o ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien expone lo que le interesa al imputado, lo que le convenga en forma concreta y oral. Después se continúa con el desahogo de pruebas de testimoniales en juicio oral en el orden que decidan las partes: la víctima, el Ministerio Público, el perito, el testigo de la víctima, la policía, el defensor, el perito de la defensa, el testigo de la defensa y todos los demás que estén involucrados en la causa. Cada una de estas deben estar apegadas a lo establecido en los artículos 356 al 359. Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorga a las partes la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica solo se puede referir a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público a la víctima en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declara cerrado el debate. Después de concluido el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento ordena un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada para emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá emplearse por más de 10 días hábiles, luego de los cuales debe de reemplazar al juez o integrantes del tribunal y realizar el juicio nuevamente. Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de Enjuiciamiento se constituye nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el juez relator comunique el fallo respectivo de acuerdo con lo ordenado en el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En congruencia con el artículo 406, si el fallo se condena al acusado, el Tribunal de Enjuiciamiento señala fecha y hora para que se celebre la audiencia de individualización de las sanciones, en las cuales las partes formulan sus alegatos y presentan sus medios de prueba, con base en lo cual se resuelve la reparación del daño y se dicta la sentencia. Si la sentencia es absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordena que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice o registro público y policial en el que figuren y será ejecutable inmediatamente. En su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determina la causa de exclusión del delito, para la cual podrá tomar como referencia en su caso las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad bajo los rubros establecidos en el artículo 405. Aún en esta última etapa se tiene la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la sentencia del juicio oral ante el Tribunal de Alzada. Si no se hace uso de este recurso, entonces se concluye con el juez de ejecución, quien le dará seguimiento a la sentencia condenatoria.